Ahora, en este asunto de la última parte de la serie sobre nuestra identidad, estamos, el tema de padres e hijos, y como vimos en el primer sermón, mencioné al principio esta tremenda lista. Vamos a dedicar un sermón o más a discutir estos mitos, los que creen que los hijos nos harán felices, proporcionando propósito y autorrealización. Esto pudiera ser o no, es un gran mito para muchas personas. Primero. Segundo, los que creen que esto es algo instintivo y natural, y tan natural como para ser, algunos nos quieren decir, muy fácil. Por favor, es otro mito. El tercer mito que mencionamos en el estudio anterior, este asunto de que esto es nuestro llamamiento más importante en la vida, es algo más importante que incluso la relación matrimonial, es lo que dicen algunos, ¿no? Están viviendo en un mundo de fantasías. El cuarto mito, si somos buenos padres, nuestros hijos serán felices, ¿no? El quinto, si tenemos problemas con este papel, ya sea como padre o madre, es porque no estamos siguiendo al pie de la letra el plan de Dios, y tan solo si fuéramos a seguir el plan de Dios, no. Como vamos a ver, seguir el plan de Dios nos va a ocasionar muchísimos más problemas en este asunto. Y el sexto mito es que los padres representan, algunos afirman a Jesús, otros dicen que representamos a Dios ante nuestros hijos. Eso tampoco es cierto. Lo que vamos a ver es algo más a fondo en esto, ¿no? Y representamos la ley de Dios en un sentido, esto sí, y mientras que no estén bajo la gracia, tienen que estar bajo la ley, como vamos a ver nuestros hijos. Y luego el séptimo, los padres exitosos producen hijos piadosos, tampoco. Y el último, hay una sola forma correcta, una sola fórmula correcta para tener una familia exitosa, tampoco. Ya encontraron los textos. Ahora vamos a comenzar el día de hoy a meternos, vamos a ver cómo nos va. Mi intención no es de alargar esto muchísimo, y sin embargo, como vamos a ver el día de hoy, este tema es mucho más profundo. Lo vimos en el primer sermón, de lo que parece ser. Hay muchísimas cosas en este asunto que nos ayudan, ya sea como padres o hijos, y todos somos hijos o hijas de padres, ¿no? Entonces, pónganse cómodos, y tan solo antes de leer los textos, vuelvo a mencionar este asunto de que en el misterio de los hijos nos encontramos insertados, enchufados en una familia que no fue de nuestra elección. Esta historia, ¿no?, que Dios escribió en relación con nuestro nacimiento antes de nuestra existencia, cómo llegamos a formar parte de una historia preexistente. Y esto para bien o para mal, lo vimos en el primer sermón. Increíblemente, tristemente, hoy en día para muchísimas personas eso es malísimo. Les hubiera sido muchísimo diferente su vida si hubiera nacido en otro contexto, con otros padres. La mayoría de nosotros fuimos insertados, enchufados por la voluntad soberana de Dios dentro de una historia en donde hay una mezcolanza de cosas buenas y malas que sucedieron antes y después de nuestro nacimiento en el contexto de nuestra familia. Y peor, la mayoría de los creyentes, a menos que hayan nacido en el contexto de una familia cristiana, nacieron estos creyentes en medio de una gran familia disfuncional. Disfuncional quiere decir que no funciona.
que se descompone. Y la mayoría de las personas que nacen en este contexto terminan en la relación de padres e hijos con una relación que no funciona, en donde hay rencor, enojo, coraje, resentimientos, emociones explosivas. Y ya son adultas, estas personas ya son más grandes de edad y estos problemas no se han resuelto, ni se van a resolver en este mundo, ¿no? Es una cosa espantosa. Ahora, ¿listos? Los textos que vamos a leer, al cual vamos a volver varias veces, primero en Efesios, en su capítulo 6, y este es uno de los textos más conocidos de la Biblia en relación con nuestro tema. En Efesios 6, el primer versículo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es nuestra versión antigua. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el quinto mandamiento. Y ven con mucha atención lo que agrega. Eso es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Ven cómo Pablo, bajo inspiración del Espíritu, amplía el significado del quinto mandamiento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dando a entender que pudiera reducir tu promedio de vida, ¿no? Desobedecer a tus padres, hacer caso omiso del quinto mandamiento puede resultar en que te vaya más que mal en esta vida, en el mundo venidero, y que tu vida sea acortada aquí en la tierra, como vemos constantemente, ¿no? Con hijos rebeldes. Y luego, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y esta fórmula tan discutida en que nos vamos a meter, hay que crear a estos hijos. Y las dos palabras aquí son fantásticas, son importantísimas. En disciplina, esto es el tema que vamos a introducir el día de hoy, y amonestación del Señor. Hemos de procurar crear a nuestros hijos en la doble fórmula: disciplina y amonestación del Señor. Ahora vamos a Hebreos 12. Nuestro tema es el primer estudio sobre este asunto de la disciplina. En la relación de padres e hijos, lo que vamos a ver es que hay un paralelismo entre la disciplina de Dios en nuestras vidas, si en verdad somos creyentes y gozamos del espíritu de adopción. Estamos sujetos a la disciplina y admonición de nuestro Padre Celestial en una forma constante, continua en nuestras vidas. Y ahora vamos a dar lectura a este texto en Hebreos 12. Lo conocemos, es tremendo este texto. Estamos en Hebreos 12, ¿ya lo tienen? Y la lectura comienza en el versículo 5. ¿Estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos? Eso es todo el tema de la adopción de hijos en el contexto espiritual, y nosotros en una relación con nuestro Padre Celestial, como con hijos, habla con vosotros diciendo: hijo mío, no menosprecies. Y vienen estas palabras, las vamos a discutir otra vez. Hay tres palabras aquí. La primera se traduce aquí castigo, la segunda es reprensión, la tercera es azotar o azotes, ¿no? Hijo mío, no menosprecies, y la palabra se traduce mejor la corrección, ¿no? Se traduce en muchas versiones castigo del Señor. No desmayes cuando eres él reprendido, reprensión, porque el Señor al que ama, y es la repetición de la primera palabra, disciplina, corrige, castiga, la versión antigua, y en su tercer grado, azota, ¿no? Hay tres palabras aquí que hablan de la disciplina del Padre Celestial en la vida de cada creyente. Azota a todo aquel, a cualquiera que recibe por hijo.
Y esta palabra azotes no es la más fuerte, es espantosa el uso de esta palabra. Y la versión antigua dice, si sufrís es la palabra de la pedagogía, ¿no? Esta disciplina, esta corrección, este castigo de Dios, si tú experimentas esto en tu vida, Dios está obrando, ¿no? Está tratando contigo. La versión antigua dice, os trata como a sus hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es la misma palabra que está en el primer versículo, ¿no? Que habla la pedagogía. Mas si estáis fuera de esta, y por otra vez la misma palabra, de este tipo de trato, de esta disciplina, de esta corrección, de este castigo de parte de Dios, del cual todos, y aquí son todos sus hijos, todas las hijas, son hechos participantes, esto entonces indica algo malísimo, indica que sois hijos ilegítimos. Nuestra versión antigua, en aquel entonces, no tenían miedo de poner la palabra bastardos. Dice, sois bastardos y no hijos. O sea, hijos ilegítimos, ¿no? Que pretenden ser algo que no son. Y por otra parte, si tuvimos y esa es la misma palabra en otra forma de la pedagogía, como maestros que nos sujetaban a esta corrección y disciplina, a los padres de nuestra carne, eso es la familia, el núcleo familiar en que nacimos, en que fuimos insertados por Dios, y a estos padres los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Eso es la paternidad espiritual en todo esto, y la adopción de hijos, y dice, y viviremos. Aquí lo está aplicando lo que Pablo dice en Efesios, y no sufriremos de esta vida acortada, ¿no? Con lo que algunos, muchos teólogos que creen en la soberanía de Dios dicen, no, hay tal cosa como una muerte prematura. Yo no sé en cuál mundo están viviendo. Eso está en ambos testamentos, está en la iglesia en Corinto, ¿no? Viviremos, o sea, no seremos quitados del mundo de manera prematura. Viviremos. Aquellos, a la verdad, por pocos días nos disciplinaban, nos castigaban como a ellos les parecía. Mas al Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación, ¿no? Para que seamos transformados, como vamos a ver, nos disciplina. Y dice, en verdad, ninguna disciplina, ningún tipo de castigo, sea reprensión, sea azotes, sea castigo, ninguna de estas cosas nos provoca gozo, no, sino tristeza, dolor, ¿no? Sufrimiento incluso. Mas después, en este asunto de disciplinar a sus hijos, como vamos a ver, es el asunto más desagradable posible. Depende de las circunstancias, ¿no? Es una guerra que no termina entre dos voluntades, ¿sí? La de los papás y la del niño o la niña en conflicto con los padres. No, esto no es agradable a nadie. Es por lo tanto que tantos padres opten por no hacerlo, como vamos a ver. Y las consecuencias serán peores. No, dice, esto no es cosa de gozo, sino de profunda tristeza. La versión antigua. Mas después da fruto apacible de justicia en los que en esta disciplina divina son ejercitados, como vamos a ver en el gimnasio de Dios. Ahora, listos, esto es nuestro tema. Vamos a introducirlo el día de hoy. Vamos a abarcar el bosquejo aquí, es el porqué de esta disciplina. Primero. Segundo, por qué los padres y los hijos estamos ambos bajo la misma disciplina correctiva de Dios. Luego vamos a dar una muy abreviada descripción de la disciplina correctiva del cual este pasaje habla, de esta disciplina correctiva. Y luego vamos a discutir lo de la disciplina formativa y las metas que Dios tiene en todo este asunto, ¿no? Para cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija, y en el contexto espiritual, cada creyente. Y como vamos a ver, hay profundidades aquí, ¿no?
que son de suma importancia. Yo estaba viendo, descubrí uno de mis archivos, ahí tengo cantidad. Descubrí un archivo en donde había 6 o 7 sermones sobre la disciplina de los hijos. En mis apuntes estaba tan solo el nombre de Mark, a nadie más, tan solo Mark, ¿no? Entonces, llevo años, ¿no?, con este tema, habiendo vivido, estaba leyendo algunas cosas que prediqué, pensando después, ¿no?, que si lo hubiera hecho así, ¿no?, habrían salido mejor las cosas. Estamos aquí con este tema. ¿Listos? Comencemos con esto. Somos peores de lo que pensamos y creemos. La maldad, ¿no?, que hay en nosotros, ¿no?, la maldad más profunda, más perversa, más persistente, no se encuentra afuera, sino dentro de nosotros. En este sentido, hay una tormenta en que vivimos, en un sentido, en relación con la perversión y la maldad. Esta tormenta no tan solo está fuera de nosotros, sino por dentro. Y en la tormenta por fuera puede haber luchas, conflictos, oposición, todo tipo de problemas que ocurran en forma externa. Pero las tormentas y los huracanes y los torbellinos que se encuentran por dentro son más graves, como vamos a ver. Tenemos en nosotros mismos las semillas y las raíces de todo pecado. Lo vuelvo a decir. Tenemos por dentro las semillas y las raíces de todo tipo de pecados. Y no tan solo esto es así, sino con el paso del tiempo se demuestra esta triste realidad. Tan solo se requiere el tiempo y las circunstancias oportunas para que se manifiestan estas semillas y para que se desarrollen en cualquier persona malísimos hábitos, ¿no? Malísimas tendencias e inclinaciones pecaminosas, porque las raíces de todo esto están en nosotros, como vamos a ver en un momento, desde nuestro nacimiento. No es simplemente en la adolescencia, no es simplemente en la juventud, es desde temprano que todo esto ya está operando en nosotros. La fuente entonces más peligrosa de todo pecado está en ese sentido presente en el corazón de cada ser humano. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice Jeremías 17:9, ¿quién lo conocerá? Ninguna persona fuera del contexto de la Biblia está dispuesto a aceptar lo que acabamos de escuchar. Y al mismo tiempo, escuchen, que estamos afirmando esto, tenemos la capacidad potencial de convertirnos en lo peor. La capacidad potencial de ser monstruos, demonios encarnados, personas tan perversas como un Adolfo Hitler, como un Judas, personas potencialmente capaces de convertirse en Satanás mismo, lo digo así metafóricamente hablando. Tenemos esta capacidad potencial en nosotros. Esta capacidad de ser hechos semejantes a lo peor de lo peor está en cada ser humano, y por la gracia de Dios, y tan solo por la gracia de Dios, la capacidad potencial de ser hechos semejantes a Cristo, semejantes al Hijo de Dios, semejantes a la imagen de Dios que vemos en nuestro Señor Jesús, por la gracia de Dios. Esta realidad potencial existe. Y la triste realidad aquí, para los que no lo quieren entender, es que todos aquellos que no terminan siendo hechos semejantes al Hijo de Dios, terminarán en el infierno con el diablo y sus ángeles, habiéndose convertido ellos mismos en mini Hitlers o mini Judases o mini Satanáses, ¿no? Como sea. Tenemos esta capacidad. Y esto hay que entenderlo.
No importa los talentos, no importa los dones, no importa dones lingüísticos, intelectuales, matemáticos, educativos, musicales que pudieran tener nuestros hijos. No, esto no significa nada en comparación con la triste realidad de que su potencial moral y espiritual es lo único que cuenta. Nada más. Tú puedes tener el mejor músico, ¿no? Se acaba de morir Jeff Beck. Ustedes que no saben nada de Jeff Beck no les importa. Elogios por todos lados, ¿no? Medio mundo lamentando su muerte. El mejor, ¿no? Que tocaba la guitarra desde hace más de 50 años. Lo más seguro es que se paró en el infierno Jeff Beck. El punto, la palabra de Dios dice que por naturaleza estamos espiritualmente muertos, por naturaleza somos seguidores del diablo, por naturaleza somos dominados por nuestra carne. En la palabra carne es un modismo para hablar de la naturaleza pecaminosa con todos sus apetitos, deseos y anhelos. Y luego peor, dice que por naturaleza, para los que dudan, vamos a leer el texto, ¿no? En Efesios, que por naturaleza somos hijos de ira, sujetos a la ira infinita y eterna de Dios. Por naturaleza, esto es la condición en que nos encontramos. Y en el primer versículo de Efesios 2 dice la última frase, muertos en delitos y pecados, ¿no? El segundo texto, que andamos bajo el dominio del espíritu del aire, que es el diablo mismo que obra en los hijos, somos hijos de desobediencia, ¿no? Y luego que en el versículo 3 andábamos así todos antes de ser convertidos en nuestra carne, en los deseos, la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza lo que yo acabo de decir, hijos de ira. Hijos de ira, ¿no? Como todos los demás inconversos. Muertos para con Dios, sí. Esto quiere decir separados, alejados de Él, sí. Enemistad en contra de Dios está en nuestro corazón, de tal modo que hemos puesto todos los ídolos posibles en su lugar, convenciéndonos de que alguna cosa que no sea Dios pudiera satisfacernos, ¿no? Que pudiera hacernos felices incluso. Y por naturaleza, esclavos voluntarios del enemigo de nuestras almas, del diablo. Imitadores de su rebeldía en contra de Dios. Aliados, ¿no? En el gran conflicto cósmico en contra de Dios. Y así, habiéndonos vendido, cada persona en conversa termina haciendo un trato con el diablo. Se venden, se entregan de todo corazón a Satanás mismo. Esto es la triste realidad, ¿no? Y lejos de encontrar lo que esperaban, la libertad, ¿no? La autonomía, para hacer lo que quieran con sus propias vidas, tan solo procuran la esclavitud a sus propios deseos, a su propia naturaleza caída. La esclavitud, ¿no? Es tan solo lo que procuran y terminan en cadenas, ¿no? En las garras del enemigo de sus almas. Esto es la realidad. Y las consecuencias de todo lo anterior son una parte de lo que vamos a discutir. Ahora buscan en el libro de Proverbios y vamos a discutir aquí en la primera parte de este sermón el porqué de la disciplina. Eso es lo que nos interesa. Acabamos de explicar el porqué a grandes rasgos, pero ahora vamos a discutirlo con 3 puntos, ¿no? Y en el libro de Proverbios buscan, por favor, en su capítulo 23 de Proverbios estamos. Y el porqué de la disciplina comienza con lo anterior y con este texto.
No rehuses, el versículo 13, corregir al muchacho. No hay un famosísimo libro con este título. No rehuses la corrección de tus hijos, porque si lo hieres con vara, si lo llegas a pegar así, usando algo que se describe aquí con la palabra vara, no morirá. Y si tú lo castigas así, esto es corrección, no es pedagogía en sí, no es disciplina formativa, sino es disciplina correctiva, lo librarás, ¿no? Librarás su alma del infierno. Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? El porqué de la disciplina. Ahora, el primer punto, la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos resulta en la necesidad de disciplinarlos, de que sean disciplinados. Ahora vamos por partes aquí. Ese es el primer punto. Y a este punto vamos a dar vueltas. Apagan por favor sus celulares, ¿no? En los tiempos modernos se ha vendido muchísimo la idea de que los pequeños nacen en una condición de inocencia. Esto es la filosofía humana, humanista incluso. Nos dicen que los pequeños, niños, infantes, recién nacidos, entran al mundo inocentes, es lo que nos dicen. Que nacen neutrales, es lo que quieren decir con la palabra, son dos conceptos aquí. Inocentes quiere decir que no tienen nada de pecado, y son neutrales de que no están inclinados ni al bien ni al mal. En relación con esto, lo que nos dan a entender es que entran al mundo sin moralidad y sin una predisposición en cuanto al bien o el mal. El humanismo, a la mano con el ateísmo y el agnosticismo, en forma directa contradicen la doctrina bíblica de la depravación humana, lo que se llama a veces la depravación total, quiere decir que ha afectado la mente, las emociones y la voluntad de cada ser humano. Niegan la doctrina bíblica de la depravación humana, enseñando lo contrario, que los niños son inocentes, neutrales, ¿no? En cuanto al bien y el mal, que están como un pizarrón en blanco, así, ¿no? Un pizarrón en blanco, en donde no hay nada escrito ahí, ¿no? Nos dicen, por lo tanto, que lo que tenemos que hacer es educar, enseñar y tan solo grabar en sus mentes el bien, ¿no? Y tratar de lograr que hagan ese bien. Así, grabando o depositando por lo menos en su cerebro la información correcta, en su mente, es toda una cuestión de educarlos bien. Y se acabarán los problemas en el mundo. Y luego los hijos que salen mal, con este consejo, con esta perspectiva, con esta filosofía de vida, los hijos que salen mal, los que se convierten en ladrones, mentirosos, homicidas, narcos, pon tu lista. El humanismo dice, no son culpables, porque esto indica tan solo que no fueron educados bien, ¿no? Que la culpa es de la sociedad o del sistema de educación, y haz tu lista, ¿no? Que el problema de que terminaron mal estos hijos es por causas ajenas. Terminaron mal. Ahora, la palabra de Dios dice que los niños, aun los infantes recién nacidos, no son inocentes, sino que son pecadores, depravados y rebeldes en contra, yo voy a decir aquí en contra de Dios, pero como vamos a ver, el tema de la autoridad la vamos a discutir en un sermón. ¿Quién tiene la autoridad? Hay cierto nivel de autoridad gubernamental, según la Biblia. Hay un nivel de autoridad en la familia y los padres, y hay otro nivel de autoridad en la iglesia, y resulta que los niños son rebeldes en contra de toda autoridad, cualquier autoridad. Que la raíz del problema en cada pequeño no está afuera, sino dentro, lo vuelvo a decir.
y en el centro de su ser, en su mente, sus emociones y su voluntad, lo que se llama bíblicamente la personalidad o corazón, y que no son neutrales, sino están llenos de rebeldía. Cuando Cristo habló de esto, no quiero alejarnos aquí, buscan en el libro de los Salmos, ¿no? Dijo en Marcos 7 que de dentro, y dio toda la lista de pecados en personas adultas, conocemos el texto, no vamos a buscarlo, diciendo nuestro Señor Jesús que de dentro, por dentro del corazón de los hombres salen, y desde todo tipo de pecados hasta pensamientos malvados, envidias, celos, enojo, coraje, asesinato, infidelidad, toda la lista, según nuestro Señor Jesús. Y muchos dicen, bueno, esto pudiera ser así en relación, busquen el libro de los Salmos, ¿no? Esto pudiera ser así en relación con los mayores de edad, pero no estoy tan convencido acerca de los pequeños. Pero en el Salmo 58 encontramos este texto que dice que se alejaron, y es una palabra fuertísima, se apartaron, se enajenaron, en nuestra versión antigua, esa palabra no la puedo pronunciar, los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos los seres humanos, desde su nacimiento son estos impíos. ¿Cuándo? Desde la matriz, ¿no? Descarrilándose, se desviaron, salieron del camino correcto, no tan solo desde la matriz, sino por segunda vez desde el vientre, hablando mentira. Y luego habla de este asunto que Pablo cita en Romanos 3, el veneno de la serpiente más venenosa. En el texto en Romanos 3, veneno tiene semejante al veneno de la serpiente, es como el veneno de la serpiente aquí áspide, la más venenosa, y este veneno les vuelve sordos y ciegos, no ven, no entienden, no escuchan, no prestan atención, pero lo que nos interesa aquí es tan solo un solo punto: ¿desde cuándo se apartaron? ¿Y de quién se apartaron? Desde su nacimiento se apartaron de Dios. Esas son las respuestas, ¿no? No hay otra respuesta aquí. Pudieran haber sido creados en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y sin embargo, nacieron así, ¿no? Y las pruebas aquí son contundentes. Nadie les tiene que enseñar a mentir. Dice aquí que salen del vientre mintiendo. Nadie les tiene que enseñar a que sean egoístas. Nadie les tiene que enseñar a odiar. Nadie les tiene que enseñar todo un paquete aquí. Cómo enojarse, cómo pegar a los otros niños, cómo decir a sus papás: te odio, mamá, te rechazo y te odio, papá. Nadie les tiene que enseñar cómo pegar, cómo robar, cómo mentir. Todo esto increíblemente ya saben algo de esto. Desde un principio. Aquí mismo en el libro de los Salmos vamos al 51, ¿no? El capítulo más discutido en muchos asuntos, porque es la famosa confesión de pecado de la boca del rey David después de aquello con Betsabé, ¿no? Y lo que nos interesa aquí cuando llega al raíz del tema, confesando su pecado, mete de por medio nuestro tema. En el versículo 5, y aquí dice el rey David: en maldad he sido formado. Eso es una cosa, ¿no? Los del mundo podrían decir: sí, por la maldad en el reino. No, dice, agrega: y en pecado me concibió mi madre. Ahora, este texto es tan discutido porque no enseña, escuchan, que la concepción o la procreación de hijos o las relaciones matrimoniales sean algo pecaminoso. No, sino que enseña que somos desde la formación de nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre, voy a decir simbólicamente en tu ADN, vienen las semillas de todo pecado, desde un principio.
Y esto a pesar de que otros textos dicen los hijos son el regalo, en el Salmo 127, la bendición del Señor, cantidad de otros textos dicen que fuimos creados sin buscarlo. En el Génesis, Adán comenzó a procrear hijos en su imagen. En el Génesis 5, ¿en cuál imagen? En su imagen caída. ¿No? Vuelvo a lo anterior. Las relaciones íntimas y la procreación de hijos no en sí no son cosas pecaminosas porque Dios ordenó todo esto antes de la caída de Adán y Eva, antes de que el pecado entrara al mundo. Pero después Adán procreó hijos en su imagen caída. Es la enseñanza clara de Romanos 5 y tantos otros textos que el tiempo no nos permite ver. Acabamos de leerlo en Efesios, hijos de ira, por naturaleza. ¿No? Por naturaleza corruptos, por naturaleza pecaminosos, por naturaleza dispuestos a llevar a cabo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, por naturaleza. Aquí mismo en Proverbios en el 22, escuchen lo que dice, la necedad está ligada en el corazón del niño. ¿La necedad ligada al corazón del pequeño? 22:15, claro que sí. Entonces, su misma naturaleza está mal. Nacen con una naturaleza caída, todos los seres humanos, primero. Segundo, rápido, el camino en que se encuentran, ¿no? Exigen que sean disciplinados. ¿Qué es esto? Todos se apartaron del camino, según Isaías 53, del camino de Dios. Cada cual se apartó por su propio camino. De la boca de nuestro Señor Jesús, todos se encuentran en el camino ancho que lleva a la perdición. Se encuentran por naturaleza ya en el camino que conduce a la perdición. Acabamos de leerlo en el 23 de Proverbios. Hay que corregir al niño, castigarlo. Y luego hay más sobre esto. Se agrega en otro texto, no morirá. No, esto no le va a matar, pero si tú no le disciplinas, se va a morir eternamente. Ese es el argumento. Nuestros hijos ya están en el camino al infierno. Y fíjense bien, si algo no sucede para que sean sacados de ese camino, van a la perdición. Los argumentos bíblicos dicen, una parte de lo que se tiene que hacer, escuchan, es disciplinarlos, ¿no? Castigarlos, aun con vara. Sin discutir esto, lo haremos en otro estudio. Pero vuelvo a comenzar. El humanismo y las filosofías humanistas, ¿no? Evolucionistas, así lo voy a decir, con prácticamente todas las culturas humanas dicen hoy en día que tenemos que darles libertad, que tenemos que permitir que hagan lo que quieran hacer, ¿no? Que si fueran a ser controlados, disciplinados, ¿no? Reprendidos, ¿no? O castigados en el peor de los casos, que esto terminaría convirtiéndolo en monstruos, eso es lo que nos dicen. Dicen exactamente lo contrario. Dicen, no, tú tienes que dejar que hagan lo que quieren. Y si esto lo hacemos, ¿qué es lo que va a suceder? Van a pecar. Sí. Si los dejamos a su supuesto libre albedrío, dicen algunos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Que no tienen libre albedrío, que su albedrío está entregado al diablo mismo y a todo pecado. Pero no, nos dicen que hay que dejar que ellos escojan por sí mismos. Van a escoger el mal. Hay que dejar que determinan para sí mismos, para sí mismas, niños y niñas, la diferencia entre el bien y el mal. Ellos mismos tienen que determinar qué es el bien, qué es el mal. ¿A de veras? En realidad esto es así. Eso es lo que dicen.
Ahora vamos a Proverbios 22. Quiero citar un texto. El tiempo se nos está yendo. Apenas estamos introduciendo el primer argumento. Tenemos que apurarnos aquí, terminar con este punto. 22:6. Este texto es otro de los más discutidos de la Biblia. Ya lo tienen. Instruye al niño. Hay libros con este título cristianos. Instruye al niño en su camino. La versión antigua, en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, ¿no? De esta carrera o de ello, de este camino. Enseña al niño su camino en que debe andar y comenzará a andar hasta que llega la vejez y no dejará el camino, es lo que dicen muchos, ¿no? Según ellos es lo que significa este texto. No, eso no es lo que significa. Incluso hay tremendos debates sobre el evangelismo de pequeños que dicen que tenemos que evangelizarlos desde lo más pequeño posible, procurando, ¿no? que comiencen a caminar en el camino correcto, etcétera, etcétera. Nada de esto es nuestro tema el día de hoy, salvo lo siguiente. El texto enseña lo siguiente, que lo que los hijos reciben en la forma de admonición, enseñanza y disciplina desde niños les va a afectar durante el resto de sus vidas. De eso sí, podemos afirmar que sí. Que hay hábitos y tendencias, pueden ser buenos o malos, hábitos pecaminosos, que forman su carácter. Y en la medida en que vayan aprendiendo todo esto desde chicos, a menos que Dios intervenga, van a seguir así. Y si permitimos que ellos escojan su propio camino, que forman su propio carácter, hasta llegar a un viejito demonio encarnado llegarán. Y será imposible cambiar estos hábitos, ¿no? Si no aprenden a disciplinarse, si no aprenden a controlarse, si no aprendan lo que significa obedecer a alguna autoridad, ¿no? Comenzando con la de sus padres. Si los padres dejan que den rienda suelta a sus emociones, que no aprendan a frenar sus emociones, menos sus lenguas y sus cuerpos, se va formando un carácter en estos pequeños. Y a menos que Dios en su misericordia y gracia intervenga en sus vidas, terminarán más que mal, como ya sabemos. Y el punto en todos esos textos, incluyendo esto es el tercer punto al cual vamos a volver en otro estudio, la responsabilidad de disciplinar a estos pequeños es de los padres. No es la responsabilidad del gobierno, para los que no quieren entenderlo, ni de la escuela pública, ni de la universidad, ¿no? Ni de la iglesia, tampoco. Es la responsabilidad de los padres. Y sin meternos en todo este lío de la escuela dominical y qué es lo que hemos de hacer o no en un contexto eclesiástico para ayudar a los padres a criar a sus hijos en disciplina y admonición del Señor, la responsabilidad es de los padres, ¿no? Según la palabra de Dios. De tal modo que lo vimos al principio, no dejes de corregir, no detengas el castigo, la disciplina. No, es un mandamiento, es una orden divina. Y todos los padres, Dios sabe hasta cuál punto, todos los padres tenemos la tendencia de no hacerlo, de no disciplinar a nuestros hijos. Es 1000 veces más fácil, por un tiempecito más fácil, no hacer nada.
O sea, disciplinar cuesta, como vamos a ver, ¿no? Ya lo mencioné al principio, te meta en un horno de conflictos todos los días. Es mucho más fácil darles rienda suelta a estos pequeños, ¿no? No disciplinar ningún acto de rebeldía, no. Por un tiempo más fácil. Pero al no hacerlo, estamos pecando en contra de nuestros hijos en la forma más fuerte posible. Estamos pecando en contra de ellos, estamos pecando en contra de Dios incluso. Y Dios nos llamará a cuentas. Sí. Estamos cooperando con el enemigo de sus almas, procurando su perdición eterna. Sí. Esto es así. El texto en Proverbios 13 habla de disciplinarlos sin ver los textos. El tiempo se nos está yendo. Muchos de esos son conocidos. Con diligencia, a tiempo. ¿No? Dice que en la versión antigua que los padres se madrugan, están madrugando, están esperando hasta la madrugada para ver cuándo Juanito va a llegar a la casa, para dar un ejemplo, a cierta edad. Es lo que va a suceder. ¿No? Y desde temprano, nuestra versión antigua, cuando son todavía niños, es lo que quiere decir. Cuando sean todavía pequeños, y en 19 y 18, escuchen lo que dice Proverbios. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, dice. Mientras que haya todavía chicos, mientras que todavía hay esperanza, hay que disciplinar. Porque llegaremos al momento cuando se acaba toda esperanza. Sí. Y por último, ¿qué es lo que hemos dicho? Que su naturaleza pecaminosa, el camino en que se encuentran, todo este gran paquete, la maldad que está por dentro, que alguien lo tiene que frenar, que algo lo tiene que controlar, y que si no lo hacen los padres, nadie lo hará. Es la responsabilidad de los padres. Como escuchan ahora, como la más grande manifestación de amor. No veremos luego este texto que dice que los que no disciplinan a sus hijos los aborrecen. En vez de amarlos, los aborrecen. Así, el porqué de la disciplina. Ahora, el segundo punto rápido aquí, no podemos detenernos con este, es que tanto los hijos como los padres estamos ambos bajo la disciplina de Dios en este contexto. ¿Qué quiere decir bajo la disciplina de Dios? Ambos estamos sujetos a la autoridad y la disciplina divina en nuestras vidas. Hay un gran tema en Lucas con aquel centurión que le habló a Cristo y le dijo, yo ya entendí algo sobre esto en relación con tu oficio mesiánico. Tú eres un hombre con autoridad y a la vez bajo autoridad. Es un gran tema, lo vamos a discutir en Lucas 7. Así le habló a Cristo. Y Cristo terminó alabando la fe de este hombre de una forma extraordinaria. ¿Cuál punto estaba confesando este hombre? Lo que nos interesa aquí. Estamos todos bajo la autoridad de alguien, ¿no? Si lo queremos entender o no. Y el punto como padres, como madres, ¿hasta cuál punto reconocemos la autoridad de Dios sobre nosotros? ¿Hasta cuál punto participamos nosotros de la disciplina divina sobre nosotros? Eso es el tema. Estamos ambos bajo la disciplina correctiva y formativa de Dios. Los hijos que no aprenden esta realidad, que están bajo la autoridad tanto de sus padres como de Dios, terminarán en problemas a lo largo de su vida. Sí. Y si la culpa de todo esto es porque sus padres
¿No reconocían que ellos estaban bajo la misma autoridad? No. No. ¿Cómo va a terminar esto? Estos padres van a terminar con 1000 problemas con sus propios hijos. Sí. Sin discutir a fondo el día de hoy, ¿qué es esto de hijos? Obedeced a vuestros padres, porque esto es una garantía de que algunas cosas básicas saldrán mejor y tendrás una larga vida. ¿Qué es esto? Es un gran tema, ¿no? En donde la obediencia o desobediencia de estos hijos, lo que puede estar de por medio es la duración de sus vidas. Esto tiende a preservar la vida de quien sea, de los hijos y en relación con los padres. Es un gran tema, no lo vamos a discutir el día de hoy. En el contexto, ¿no? Es una tremenda advertencia. Lo vimos en la lectura de Efesios 6. Ahora, entre paréntesis, hay que agregar esto. Usamos la disciplina correctiva y la disciplina formativa. Vamos a analizar un poquito estos dos puntos antes de irnos. La disciplina formativa es enseñando, educando, advirtiendo, amonestando, corrigiendo, etc. Es un gran proceso de pedagogía. La disciplina correctiva abarca castigo, restricción, consecuencias, en un momento dado dolor y sufrimiento. La disciplina correctiva que hemos de aplicar a nuestros hijos. Y para los que todavía no quieren entender por qué, ¿no? El porqué de todo esto, que es una parte de lo que estamos introduciendo el día de hoy, escuchen bien. Hay una lista de características de la niñez. La lista la hemos usado muchas veces a lo largo de muchos años. Escuchen las características que se encuentran en los pequeños, niños y niñas. Inmadurez. Inmadurez. Esta inmadurez es física desde un principio, cuanto más en cuanto al uso de sus demás facultades. Inmadurez. Ignorancia. La inmadurez es un gran tema en donde no han crecido ni no se han desarrollado plenamente en todo un gran paquete, en una lista de cosas. La ignorancia es simplemente el hecho de que no saben. Y su ignorancia desde recién nacidos es total. Ignoran todo, ignoran la realidad en todo lo que importa. Son inmaduros, son ignorantes, son impacientes. Desde un principio, cuando quieren comer, lo mencioné ayer en el instituto, estamos tan acostumbrados a satisfacer nuestra hambre y nuestra sed, que algunos comen 2 veces al día. En automático, en piloto automático, 2 veces, otras personas 3 veces al día. Lo vimos ayer, otras personas 4 y 5 veces al día. Nadie ni piensa, ¿no? Y somos tan impacientes para comer. Lo vemos con el pequeño, con la niña, con el niño, la mamila, el pecho. La impaciencia es total en todas sus necesidades. Indiscreción, imprudencia, impaciencia. La lista la voy a cortar aquí. Depende de su edad, ¿no? Desde chicos. La imprudencia. Gritan, lloran, hacen un berrinche en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Ponen sus papás contra la pared frente a otras personas. Y llegan al momento en que creen que son infalibles en su forma de ver y percibir y entender las cosas. Se consideran como infalibles y prácticamente como invencibles. Los papás, no hay un camión aquí, no, yo soy invencible, no hay ningún peligro para mí.
No, en su imprudencia, en su inmadurez, su infalibilidad. ¿Qué es eso de que increíblemente llegan a cierto punto en donde comienzan a creer que lo que ellos perciben y comprendan o saben de la realidad es la realidad, cuando nunca es así el asunto? Y por lo tanto, ¿no?, están bajo disciplina. No vamos a discutir a detalle algunos argumentos aquí, pero lo que estamos diciendo es que esta disciplina es tan necesaria para ellos. Y si no se efectúa esta disciplina es por falta de amor, como ya vuelvo a decir. Y termino en este asunto. Y ahora buscan en Hebreos 12, diciendo que muy pocos padres disciplinan a sus hijos correctamente y muy pocos lo hacen motivados por amor, como veremos, ¿no?, en otros estudios. Ya lo hemos visto. No lo hacen motivados correctamente, haciendo lo mejor para sus hijos a la luz de la eternidad. No están pensando en la eternidad, ni se preocupan por sus almas, no hay amor de por medio en el asunto, no. Pero termino con esto, el hecho de que tanto los hijos como los padres estamos bajo esta disciplina de Dios. Hay que salir de dudas ahora con esto, porque resulta que esta disciplina es el gran instrumento de cambios en nuestra vida. En la vida de ellos, si no hay disciplina, no habrá cambios en ellos. En la vida nuestra, igual. La disciplina es el gran instrumento de cambios radicales, trascendentales en tu vida, en mi vida. Produce frutos. Así termina este pasaje en Hebreos 12. Al principio no, al principio una guerra, al principio dolor, al principio tristeza, al principio lágrimas. Pero los que son ejercitados en esto, les produce fruto, ¿no? Fruto apacible, dice, de justicia en la vida del creyente, el versículo 11. Produce cambios buenísimos en nuestras vidas. La disciplina es el gran instrumento de cambios. Lo sigo diciendo, de transformación en quien sea. Esto es así en una lista de disciplinas humanas. ¿Quieres aprender a tocar un instrumento musical? Sin disciplina nunca lo lograrás. ¿Quieres llegar a ser en tu oficio lo que sea, ¿no? Tu oficio X, no lo lograrás sin disciplina. Y por naturaleza no somos personas disciplinadas, a nadie le gusta nada de esto, no somos ni siquiera enseñables. Desde chicos somos necios. La necedad está ligado al corazón del pequeño. Proverbios 22, necios, ya lo citábamos, ¿no? Y la vara de la disciplina es la única cosa que va a alejar del niño esa necedad. Es lo que dice el texto. Ahora, cuando entendemos todo lo anterior, llegamos a esto, ¿no? Este asunto de la disciplina aterriza con lo que llamamos la disciplina formativa y la disciplina correctiva, ¿no? Y en estas dos cosas vamos a detenernos un poquito aquí antes de llegar a la conclusión de este primer estudio sobre la disciplina. Y como el tiempo se nos está yendo, vean rápido nuevamente este texto. Ya lo tienen en Hebreos 12. Vamos a volver a leer. ¿Ya estáis olvidados? El texto que vimos al principio. De la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies
Y otra vez, yo voy a poner la palabra la corrección pedagógica. Esa es la mejor traducción del Señor. No debes menospreciar la gran importancia de esto, ni desmayar cuando por no haberle hecho caso de lo anterior, eres de él reprendido. La reprensión. Las tres palabras, ¿no? Castigo en la versión antigua, disciplina. La segunda, reprensión. Y la tercera palabra, el Señor al que ama, no tan solo disciplina, no tan solo corrige, no tan solo castiga, sino azota. Todo aquel, no hay excepciones, cualquiera. No hay excepciones a esta regla. A todos los que Él recibe como hijos suyos, Él les hace esto. Es una parte de la doctrina bíblica de adopción, la adopción de hijos. Así. Y si estamos fuera de esto, no somos verdaderamente sus hijos. Esto es tan fácil de entender, la ilustración es tan obvia. Hay un disturbio aquí. Vean la palabra disturbio. Un mini terremoto aquí en la congregación a la hora del culto. Un pequeño se tiró al piso a la hora del culto. Luego comenzó a patear una silla y al mismo tiempo estaba gritando a sus papás. Y se baja del púlpito el hermano Tomás con una vara. Yo usaba un bat de béisbol para los que no saben. Tenía que defenderme. Yo traía mi equipo, ¿no? Casco, mi uniforme de los Broncos de Denver, fútbol americano. Se me acercaban Mark y Luke. El problema se volvió increíblemente pesado con lo del tiempo. Ellos son expertos. Artes marciales. Yo tenía que defenderme. Va corriendo el pastor Tomás a hacerle algo a este pequeño. Ustedes van a decir que no. Porque no soy su papá. Eso es lo que el texto está diciendo. A los que no son nuestros hijos, ya están en el avión. Es increíble. Demandas millonarias en el extranjero. El pequeñito que corría en medio, ¿no? Por el pasillo en el avión, gritando, llegaba a pegar a otros pasajeros, ¿no? Y todos los demás demandando a sus papás y a la línea aérea por no haberlo detenido. Así. Todos los demás, ¿en dónde están? ¿En dónde está su mamá? ¿En dónde está su papá? A bordo del avión. Lo hemos vivido, Jairo. Muchos de nosotros lo hemos visto. Esto es el punto aquí. Este Padre Celestial trata con todos sus hijos, todas sus hijas, de esta manera, porque son sus hijos. Él se hace responsable por corregir a sus hijos. Ahora rápido, no podemos detenernos aquí, pero es importantísimo delinear un poquito este punto sobre la disciplina. Lo tenemos invertido aquí. Correctiva estamos hablando. Este pasaje es de disciplina correctiva en su mayor parte. Las tres palabras castigar, reprender y azotar primero nos interesan. La primera palabra que sigo diciendo se traduce mejor, corrección pedagógica, sería la mejor traducción. Paideia es la palabra griega, de la pedagogía viene, incluso en español y en latín, no tan solo en griego. Esta palabra se sobreentiende como corrección y disciplina. La segunda palabra en el versículo 5, reprensión, es una palabra fuertísima, que habla de un proceso de refutar, convencer
mostrarle al pequeño, al niño su error, llamándolo a cuentas incluso, pidiéndole una respuesta, una explicación por lo que hizo. Es más que corrección formativa, estás tratando de corregir al niño, no de formar su carácter, sino de corregir el mal que hizo, llamándolo a cuentas. Con esta palabra reprensión veremos algo antes de irnos. Y luego la última palabra es la más fuerte, azotar. Y increíblemente, esta palabra griega es la mismísima que encontramos en los 4 evangelios. Oh. Las palabras en la boca de Pilato. Le voy a soltar. Lo voy a librar. Después de azotarle. Es lo que le voy a hacer a este Jesús. La palabra misma incluye el elemento de látigo y todos los instrumentos que usaban para azotar a un prisionero, a un preso, a un condenado, incluso a muerte. Le voy a azotar. Esta palabra está aquí. Una sola vez. 2 veces. Repetidas veces. Corrección pedagógica. ¿No? Una sola vez. Reprensión. Ahora, ¿qué debemos sacar de esto? De inmediato. Lo que debemos entender es que hay grados de disciplina. Claro que sí. Y aun cuando los teólogos, yo estoy en contra, totalmente en contra, de que se traduzca esta palabra castigar, como está en nuestra versión antigua. Porque el castigo de nuestra paz, según Isaías, sobre él. El castigo que nuestros pecados merecen, Cristo recibió ese castigo. Y ningún creyente, por más que pudiera sufrir de esta disciplina divina, está siendo castigado por sus pecados. No, Cristo fue castigado en nuestro lugar. Este tema es de gran controversia. Lo que estamos viendo aquí es muy importante. Esta disciplina no es penal, es medicinal. Es corrección, no es condenación. No, para los creyentes. Incluso la mejor traducción de esta palabra castigo es poner en óptimas condiciones para que funcione correctamente. Transformar, cambiar, ¿no? Usando un instrumento que a la persona no le gusta. Que le ocasiona a la persona problemas, dolor, tristeza, sufrimiento incluso. Claro que sí. Este asunto de que Dios, como creyente, escucha, ¿cuántas veces te va a lastimar? Pero nunca te va a perjudicar. Sí. Y en la palabra, escuchan, azotar. Escuchan, esta palabra habla de un medio. No habla del motivo. El motivo está señalado aquí en la forma más directa en el versículo 6. El motivo es el amor. El motivo es para el bienestar de la persona. El motivo es el amor especial, electivo de Dios. El amor soberano de Dios está por medio del asunto. Y cada una de esas palabras habla de medios de disciplina. No hablan del motivo. El motivo es el amor. El texto lo dice. Y muchos se preguntan, entonces, hermano, si esto se aplica a creyentes, claro que se aplica a creyentes. Ese es el contexto, ese es el argumento. Entonces, ¿cuándo nos va a disciplinar a Dios? En la disciplina correctiva. Estamos aquí, no aquí. Dios nos va a disciplinar cuando sea necesario. No. Cuando sea necesario, ¿qué quiere decir eso? Cuando no le hacemos caso, cuando no somos obedientes, cuando no nos arrepentimos,
Cuando nos comportamos como niños necios, cuando actuamos como si no fuéramos sus hijos, cuando nos volvemos soberbios, obstinados o rebeldes, nos va a disciplinar. Cuando sea necesario corregirnos. Y esto es un gran tema porque se vincula con el futuro, en donde una parte de esa disciplina nos prepara para el servicio futuro, nos prepara para dar testimonio, nos prepara, ¿no?, para glorificar a Dios en las peores circunstancias posibles. Todo el argumento en Romanos 5, que no vamos a discutir el día de hoy, está en una cápsula, todo esto, en donde el texto dice que las tribulaciones que los creyentes sufrimos en esta vida son lo que Dios usa para obrar en nosotros un carácter aprobado. Un carácter aprobado. En Juan 15 es para que llevemos más fruto. Hay grados de fruto, y mucho fruto, ¿no? Y todo el que da fruto lo poda. Esta ilustración del jardinero podando las ramas, cortando las ramas, para que den más fruto. O sea, hay un gran paquete aquí, que no es simple corregir al niño que se comporta mal, sino hay muchos elementos involucrados en esto. Y las personas quieren saber, ¿no?, cuáles son los medios que Dios usa para disciplinarnos. En 1 de Pedro es una fórmula técnica, diversas pruebas, dicen, ¿no? Por un tiempo, dice Pedro, se encuentran en diversas pruebas que son necesarias. Pedro usa una frase y dice, por un poquitito de tiempo. Pasan por muchas de estas pruebas todos los creyentes. Esta palabra pruebas habla de dificultades, problemas, aflicciones, sufrimiento, oposición, cosas que no esperábamos, que no queríamos pasar. Es una tremenda lista de cosas por dentro y por fuera, en tu vida, en tu entorno, en las circunstancias en que te encuentras. Puede ser en gran medida, eso es lo más sorprendente aquí, en gran medida pueden ser otras personas que te pueden fallar, que te pueden decepcionar, que te pueden traicionar. Esto te va a pasar como creyente. Es increíble. Yo tengo una lista de pastores en los cuales el contacto entre nosotros, oro por ellos, todavía hay alguna relación. Ya estoy más que decepcionado con esos pastores. En Gringolandia, no están aquí. Gracias a Dios no están aquí, ¿no? Pueden ser tus mejores amigos, pueden ser miembros de tu familia, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos. Cosas suceden en la relación. Y personas de quienes esperábamos lo mejor nos devuelvan lo peor. En la disciplina de Dios suceden cosas. Y obviamente Dios, a lo largo de nuestra vida, en teoría, el primer instrumento, las personas indicadas para ejercer esta disciplina sobre nosotros son nuestros padres, de entrada. Sí. Y luego nuestros pastores. Si hay una bola de personas aquí, ¿cómo saber? ¿Creen que la iglesia no puede excomulgar, no puede disciplinar, no puede sacar de la membresía personas rebeldes y entregar a estas personas al diablo y al mundo para que Dios haga lo que Él tan solo puede hacer para corregir sus pecados? Pero la iglesia puede hacer eso. Y normalmente el que tendrá la última palabra está en el púlpito. Obedecer a vuestros pastores. Una bola de creyentes hoy en día que se burlan de todo esto. Nosotros hemos vivido casos de personas muertas
desobedecer a la iglesia y la autoridad pastoral. Hoy en día esto no significa nada. Porque no, un pastor que hable así ha de ser algún dictador tiránico monstruo. No, esos son casos extremos. Pero hemos visto desastres. Dios puede usar tu pareja, Dios puede usar cualquier amigo cristiano, Dios puede usar el mundo incrédulo en que te encuentras rodeado de enemigos para disciplinarte. La lista aquí es interminable. Todos estos en la lista son instrumentos secundarios. El que te está disciplinando es Dios. Sí. Y su advertencia es: no reaccionen como un niño. No desmayas. No vayas al extremo de que Dios me está matando. No. Dios me está... No debes ir al extremo de desmayarte, ni al otro extremo, como yo estoy comentándolo, de menospreciar todo esto. Si un pastor te llama a cuentas y tú haces burla de él, te estás burlando de Dios. La autoridad es divina. Si tú haces caso del mundo, pero no de tus amigos cristianos, si es tu pareja la persona que Dios quiere usar para corregirte, y porque es tu pareja haces caso omiso, estás menospreciando la disciplina de Dios. Y tantos que se comportan como víctimas, ¿no? Y luego el texto termina, el argumento aquí es espantoso. Este famosísimo versículo, que esto da fruto apacible de santidad, de justicia, de cambios, en el versículo 11, de los que son ejercitados. El famosísimo sermón de Lloyd Jones en el gimnasio de Dios. ¿No? Gumazo, la palabra griega, que habla del atleta haciendo todo el trabajo, ¿no? Con su cuerpo, salvo una pequeña cosa para cubrirse en el greco romano, sudando y haciendo todo para ejercitarse. Esa es la palabra griega. Que con todo esto somos como atletas en el gimnasio de Dios, siendo obligados a disciplinar nuestro cuerpo haciendo este tipo de ejercicios, para que no seamos flojos, para que no seamos indolentes, para que no seamos débiles a la hora, ¿no? Cuando tenemos que actuar, para desarrollar músculos de virtudes y gracias y frutos del Espíritu, ¿sí? En el gimnasio de Dios. De tal modo que el salmista dice: es buenísimo para mí. ¿Qué es buenísimo para ti, salmista? El que yo haya sido afligido por la mano de Dios. Llevamos años con la ilustración de Job, tan frustrado con sus amigos, tan angustiado por sus acusaciones falsas en su contra, tan confundido el pobrecito, que llega al extremo de decir: por lo menos tengan misericordia de mí, amigos míos, porque la mano de Dios me ha tocado. La mano de Dios me está tocando. Y en esta vida como creyentes, Dios nos sujeta a ciertas dosis de todo esto. Las cosas necesarias, según cantidad de textos, son las que Dios usa para transformarnos, para prepararnos, ¿no? Para que seamos útiles en este mundo, para que no vivamos en vano, ¿no? Para que llevemos fruto para la eternidad.
tal como lo hacemos con nuestros hijos. Es una parte de lo que estoy resumiendo aquí a grandes rasgos en lo que se llama el espíritu de adopción, que nos hace reconocer esto, como vamos a ver concluyendo. Ahora, el último punto aquí, dejamos por el momento esto de la disciplina correctiva. Créanme, la mitad de los creyentes que conozco, aquí no estoy hablando de México, conozco una cantidad de creyentes en el extranjero. La mitad de los creyentes que conozco en los Estados Unidos están bajo la disciplina correctiva de Dios con desastres en sus vidas. Cuando digo desastres, cosas que ellos mismos han ocasionado, obligando al Padre Celestial a actuar con disciplina. Esa es la tragedia que tenemos, en el dolor en nuestros corazones, con tantos ejemplos. Y yo no estoy hablando de personas que apostataron y se fueron al mundo, que ya no, yo no estoy hablando de nada de este extremo. Yo estoy hablando de personas, no hay la menor duda de que perdieron lo mejor. Sin discutir eso, hay un folleto de Pink que vamos a publicar. Llevamos un periodo hablando de esto. Missing God's best. Missing God's best. Y los casos son trágicos. ¿Estás viendo cómo es posible que les pasó esto? Conocen las enseñanzas, asisten a una iglesia que predica la verdad y cayeron en el error de menospreciar la disciplina de Dios. Y lo que habían sido amonestaciones y castigos se convirtió en azotes. They're on the whipping post. Hay alguien aquí que sabe de lo que estoy hablando. Es uno de los himnos del rock pesado. El título, The Whipping Post. El poste de castigo en donde amarraban a la persona ahí al poste para botarlo de atrás. Así, ¿con cuántos azotes? Ahora, en 2 de Timoteo, la disciplina formativa. La disciplina formativa. 2 de Timoteo 3. Este texto lo conocemos. Ya estoy fijándome en el tiempo. Este texto lo conocemos. No vamos a detenernos con esto, salvo para repasar lo que dice. La disciplina formativa es la actividad de impartir información, conocimiento, enseñando, regañando al pequeño, tratando de formar su carácter. Es algo formativo, ¿no? Disciplina formativa. Y este texto es entre una lista, el más citado. Toda escritura, el versículo 16, es inspirada divinamente, o respirada de la boca de Dios, el griego, útil. Y la lista, enseñar es la pedagogía. Esa es nuestra palabra, ¿no? Es la mismísima palabra que está en Hebreos 12. ¿No? Es opresivamente. Para redarguir, ¿no? Para corregir, mejor dicho, corregir es la misma palabra de la pedagogía. La primera, enseñar, es de compartir la información. Y luego, para instruir en justicia, ¿no? Esta es la palabra griega
de la pedagogía, desde la niñez en el kinder hasta estudios de posgrado. Es una mezcolanza de términos que dicen que, escuchen bien, enseñando la palabra de Dios, estamos compartiendo el conocimiento acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la salvación, acerca de la vida cristiana, punto. Pero la misma palabra sirve para redarguir. Eso es muy negativo, corregir los errores en la práctica, en la creencia, en la doctrina. A nadie le gusta ser redarguidos. Por eso se hace mucho de esto desde el púlpito. Y luego corregir, en vez de ser tan negativo como redarguir, es más positivo, es enderezar, es poner en el camino correcto. No basta advertir, no basta señalar el error. Hay que encaminar a las personas a hacer lo correcto, a poner en práctica la verdad. Y instruir es todo el proceso. Lo vuelvo a decir, encapsulando todo lo anterior en una sola palabra. Y los temas aquí son gigantescos, pero lo voy a resumir en una forma muy sencilla. Estamos enseñando la verdad, estamos refutando el error, estamos tratando de corregir la vida de cada creyente, reformando y transformando su carácter. Así. De igual manera como lo hacemos con nuestros hijos. Usando argumentación, apelación, ¿no? Hay todos esos elementos, el intelectual, el emocional, el elemento evolucional, todo el paquete está aquí. Y hay muchísimas cosas que suceden cuando estamos obligados a sentarnos 1 hora y media o más tiempo en el transcurso de una semana. No es más que eso para muchas personas, de manera presencial hoy en día. Y Dios nos está enseñando el camino correcto, nos está ayudando a evitar los errores, nos está ayudando a regresarnos al camino, nos está manteniendo en el camino, todo por medio de ¿qué? Las Santas Escrituras enseñadas y predicadas, no con una autoridad humana, sino divina. ¿No? La autoridad en todo esto es de Dios. Así. Y todo el proceso de enseñar y predicar, esto es el medio, no es el fin. El fin es de lograr los propósitos de Dios en nuestras vidas. Esto es tan solo un medio principal. Su palabra y el hecho de estar expuestos a esta disciplina que invariablemente es correctiva en nuestras vidas, ¿no? Es Dios. Y el gran tema aquí, escuchen lo que voy a decir. Ojalá que esto fuera suficiente. Si esto fuera suficiente, ahora vuelvo a mi tema aquí, no lo hemos dejado. Si tú aconsejando, enseñando, corrigiendo, redarguyendo a tus hijos, instruyéndolos desde el kinder hasta de posgrado, podrías lograr transformar su vida y superar todo lo que vimos al principio de su naturaleza pecaminosa, el camino del pecado en que se encuentran. Si tú podrías lograrlo con la disciplina formativa, no habría ni una palabra aquí de castigo y azotes, de vara, de disciplina correctiva, nada. Nada de esto estaría en la Biblia, ¿no? Pero todos los padres de hijos sabemos que las cosas no funcionan así. O sea, lo estoy diciendo con risa, pero es una risa mezclada con tristeza. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho?
Ojalá que tan solo escuchando la enseñanza didáctica, doctrinal, la prédica, la exhortación, la advertencia de la palabra, ningún creyente estaría en este gimnasio. Ninguno estaría atado a un poste recibiendo látigos. A ningún creyente le pasaría eso. Pero la triste realidad, esto no es suficiente. La disciplina formativa falla. Por lo tanto, se tiene que incluir la disciplina correctiva. Las dos cosas son necesarias. Esa es la realidad de padres y hijos. Y los hijos, otra vez, papá, me vas a disciplinar. Otra vez, el papá, ¿estás aferrado a tu desobediencia? Otra vez tenemos que discutir lo mismo. Otra vez lo quieres negociar. Otra vez es tu voluntad en contra de mi voluntad. Otra vez es un conflicto entre nosotros. Otra vez te va a doler la corrección que te voy a aplicar, no te va a gustar. Y los padres llorando a puertas escondidas por lo que sienten en todo esto. Otra vez. Mis hijos ya son adultos. Yo no estoy hablando de teorías aquí. Son mayores de edad. He vivido lo que estoy diciendo. Mi esposa lo hemos vivido. Estos no son sugerencias, no son ideas gringas. Por favor. Es la palabra de Dios. Y ahora termino con esto. ¿Cuáles son las metas de Dios en esta disciplina? O sea, ¿cuáles son sus metas? En la disciplina formativa y correctiva, Dios tiene una lista de metas. ¿No? Y termino con esto, con nuestros hijos, vean, estos son temas en que yo pensaba, no, 2, 3 sermones y se acabó esto. No, ya no. Aunque no vamos a hacerlo cada domingo. Una de las metas con nuestros hijos es que aprendan a obedecer. Hay que entenderlo, tanto a nosotros como a Dios, a obedecer. Termina siendo un asunto de obediencia o desobediencia. Y si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos para que aprendan a obedecer, Dios nos va a disciplinar a nosotros, sus padres. Nos va a disciplinar a nosotros por no haberlo hecho. Y esta disciplina divina, estamos prácticamente garantizando que nuestros hijos terminan mal. Y este dolor nunca terminará hasta que lleguemos al cielo, si fuimos los responsables y los culpables. Y una parte de las lágrimas que Dios quitará en el día final son lágrimas con los padres que no disciplinaron a sus hijos. Y estos padres fueron disciplinados por Dios. Ambos estamos bajo disciplina. Y segundo, rápido, esto ya no lo puedo elaborar, es para que los hijos aprendan que hay consecuencias de su comportamiento malo. Ese es el mundo que estamos viviendo, en que nadie quiere que haya consecuencias de nada. Es el clásico Junior, en donde sus papás nunca le obligaron a experimentar ninguna consecuencia de su comportamiento pecaminoso. Y estos juniors están en todas las familias. No tienen que ser tan solo familias con cierto nivel socioeconómico. Hay consecuencias. Y Dios usa a los padres para que enseñen a sus hijos. Llevo años, mi testimonio con mi papá en converso en todos aquellos años.
metió el temor de Dios en nosotros. He put the fear of God in us. Y cada vez en un punto crucial en mi vida, cuando yo traté de escapar, de librarme, mi papá estaba en la guerra en Vietnam. Mi mamá fue a sacarnos de la cárcel. No voy a decir en cuáles circunstancias. Yo me salí de la casa huyendo, dije, me voy. Hasta que llegó una llamada telefónica de la guerra en Vietnam, con mi papá dándome el aviso. Son, I'm coming after you. Hijo, no te voy a dejar. Te voy a buscar. No te vayas de la casa. Y antes de colgar, voy a tomar el primer avión. Y estaré en Denver. Buscándote. Eso es el temor de qué? De la autoridad de mi papá. ¿No? Y los niños que no aprendan de esta autoridad de sus padres nunca van a tomar en serio jamás la autoridad de Dios. Entonces la disciplina establece la autoridad de los padres, que en forma indirecta es simplemente la autoridad de Dios. Y esta disciplina hay más cosas, es una tremenda manifestación del amor. Lo que mi papá me estaba diciendo es, te amo tanto, hijo, aunque estoy en medio de una guerra, te voy a buscar. ¿No? Ahora terminemos entonces con, hay más, pero lo dejamos, con las metas de Dios en la vida de cada creyente, con esta disciplina. ¿No? Lo que sabemos es que Dios nos quiere transformar, que esto es un proceso que no termina en esta vida, que todas las cosas están siendo encaminadas para ese bien de que seamos transformados. Todas las cosas, buenas y malas, tienen el mismo propósito de encaminarnos a ser la persona que Dios quiere que seamos, semejantes a Cristo en alguna medida, semejantes a Cristo en obediencia, sumisión, humildad, mansedumbre, autonegación, servicio, amor, todo un gran paquete que hemos escuchado 1000 veces. Y el punto es este. Dios tiene la plena intención de realizar este proceso en la vida de cada creyente, cueste lo que cueste. Lo que te cueste a ti, lo que me cueste a mí, lo que nos cueste a nosotros. Sí. A la luz de lo que ya le costó rescatarnos, salvarnos, adoptarnos como sus hijos, a la luz de lo que ya hizo con el sacrificio de su propio Hijo, estamos hablando. En el misterio de la Trinidad, sacrificó a su Hijo para hacerte, para hacerme, para hacernos a nosotros sus hijos. Esto ya lo hizo. Entonces no hay límite en cuanto a lo que Él hará para realizar los propósitos de su amor en nosotros. No hay límite. Dios hará lo que se tenga que hacer en la vida de cada creyente. Cuando yo hablaba de creyentes así, la mitad bajo disciplina correctiva, con un gran lío en sus vidas, el único consuelo, la única consolación, llegamos a concluir de inmediato. Son sus hijos, son sus hijas. Ajá. Los ama tanto que ha permitido este desastre en sus vidas. No hay límite.
El Padre Celestial hará lo que se tenga que hacer. Y el problema en todo esto, Juanito está contento con Juanito, pero sus papás no. Juanito ya Junior se llaman ahora, Juanito Junior. Más que feliz como Juanito Junior. Sus papás no. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sus papás saben todo lo que tiene que cambiar en Juanito Junior para que Juanito sea Juanito adulto, maduro, útil, responsable, capaz de hacer algo que valga la pena con su vida. Los papás saben, no, hay un largo camino aquí con Juanito. Y es lo mismo con cada creyente. Tú y yo estamos más que satisfechos. Muchas veces lo medimos, no, llevo tantos años y entiendo tantas cosas. Dios no está satisfecho, Dios no está contento con ninguno de nosotros, como creyentes. Yo no estoy hablando de contentos en relación con la deuda de nuestros pecados, no, más que satisfecho. Todos los textos lo dicen, se quedó satisfecho. No hay castigo, no hay nada de pagar por mis pecados, lo que debería, no, Cristo pagó. Pero Dios no está satisfecho. En la boca de Pablo, no soy todavía lo que quiero, lo que debo ser, lo que voy a hacer, todavía no. De la boca de Pablo en Filipenses, no. Y no se quedará satisfecho hasta el último día de tu vida, cuando te va a introducir a su misma presencia. Quedará más que satisfecho con su obra de transformar tu vida. Y concluyo con lo tengo apuntado aquí en mis notas, ¿no? Escuchen. Dios nos llevará a donde no quisiéramos ir. Dios te va a llevar a donde tú jamás quisiera ir o quieras ir, para lograr en nosotros lo que de otra forma, de otra manera, no se podría lograr. Es saber en alguna medida la semejanza a Cristo. Y con miras de año nuevo, todo el mundo distraído con tantas cosas. Predicamos hace 8 días sobre las bienaventuranzas, la semejanza a Cristo, ¿no? En el diario vivir. Este es el Dios que nos ama tanto, que en su amor no se va a dar por vencido. ¿No? Hablaba yo de cuán grande es el conflicto con nuestros hijos. Ahora lo tengo que decir. Cuán grande puede ser el conflicto en la vida de cada creyente en relación con esto. Cuando yo dediqué a Cristo Jesús, aquel día de mi conversión, si no puedo ser ni puedo hacer lo que quiero con mi vida, ok, me doy por vencido. Me entrego. Ya no voy a pelear. Y sin entender lo que estaba diciendo, mis palabras en voz alta, haz lo que quieras conmigo. No tenía la menor idea de lo que estaba diciendo, salvo que Dios, en su soberanía, me dio a entender, me perteneces a mí ahora. Y yo haré contigo mi voluntad. Y por tan imperfecto, tan débil, ¿no?, tan poco transformado que me ven, aquí estoy todavía, bajo la disciplina de Dios, igual contigo. Así.
Padre, damos muchas gracias. Te pedimos que tu palabra no te vuelva vacía. Y te damos las gracias por la relación de padres e hijos, de cómo en tu bondad, desde la perspectiva de padres o hijos, nos ayudas a ver la relación como creyentes que tenemos contigo. En el espíritu de adopción. Nos acercamos a tu trono diciendo, Abba, Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Hacer caso de tu disciplina formativa que hemos recibido el día de hoy. Hacer caso de tu palabra predicada, sembrada en nuestros corazones. Entendiendo que en cualquier aspecto en que no lo hacemos, vendrá tu disciplina correctiva, que no nos agrada. Y sin embargo, logrará tus propósitos. Te pedimos por cada creyente, por cada padre, cada madre, todos los que somos hijos, y por los que no te conocen, para que no salgan de este mundo como huérfanos, desconocidos por su propio Creador, abandonados, desamparados para siempre. Te pedimos que se vuelvan arrepentidos a Cristo, como su Señor y Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.